Buen día, queridos estudiantes politecnianos del cuarto grado de primaria. Es grato volver a reunirnos en esta novena semana de aprendizaje en la que compartiremos diversas actividades que permitirán a los estudiantes disfrutar y aprender en familia. Ustedes saben que los niños sienten una natural curiosidad por los animales. Por ello, vamos a reconocer la importancia de los animales para el equilibrio y sostenibilidad del planeta. También identificaremos cuáles son las amenazas para promover su protección y conservación. Por eso el día de hoy vamos a desarrollar el tema ¿por qué hay animales amenazados en el Perú? Así que pongan mucha atención. Ahora, estudiantes, vamos a observar la situación problemática en la que visualizamos un recorte periodístico del diario Perú 21 que indica el tráfico de fauna silvestre, quiere decir tráfico de animales, que el 80% del comercio ilegal se concentra en los mercados de Lima, Tumbes, Loreto y Ucayali, que son los principales puntos de venta donde se comercializa fauna silvestre para distintos usos, ya sea como animales, como medicina folclórica o un consumo directo de su carne. El fin de esta noticia es educar, sensibilizar y difundir información a la ciudadanía sobre el tráfico ilegal. ¿Qué dicen ustedes, queridos estudiantes? ¿Quién los amenaza a los animales? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Estas preguntas serán desarrolladas el día de hoy. Por eso vamos a observar el siguiente video. Pongan mucha atención. Muchas especies al borde de la extinción. A esto hay que sumar otras causas debidas a las actividades humanas, como son el comercio y la caza ilegal de especies, así como la excesiva urbanización del territorio o la contaminación. En este vídeo de Ecología Verde haremos un repaso a 8 animales en peligro de extinción en Perú, un país que goza de una parte del Amazonas, así como de otros ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Oso andino. El Tremarctos ornatus, también llamado oso andino o frontino, es un oso de tamaño pequeño y una apariencia muy distintiva, sobre todo por su rostro, por lo que también se le conoce como oso de anteojos. Otros nombres que recibe son el de ucumari u oso sudamericano. El oso andino es un animal en peligro de extinción en Perú y otras zonas. Una de las causas que ha causado la muerte de muchos de sus ejemplares es la destrucción de su hábitat. Cóndor andino. Se trata de uno de los animales peruanos en peligro de extinción en situación más grave actualmente. Es un ave grande y negra con plumas blancas en el cuello y partes de las alas. Vive habitualmente anidando en montañas de la cordillera de los Andes y es un ave carroñera. Los factores que llevan a esta especie al borde de la extinción en Perú son la caza, la elevada contaminación ambiental o la reducción de las cantidades de alimento. Delfín rosado del Amazonas. El Inia geofrensis es un delfín que también es conocido como boto o delfín del Amazonas. Habita en la cuenca del río Amazonas y pueden tener una coloración rosada o azul pálida, aunque lo más habitual es que sean albinos. Es una de las 5 especies de delfines de agua dulce que viven en el planeta. Como sucede en la mayoría de los casos de los distintos animales del Perú en peligro de extinción, sus principales amenazas son la construcción de represas, de canales y la desviación de cursos naturales de los ríos. Mono choro de cola amarilla. El Oreonax flavicauda es un primate único en los Andes peruanos. Es un mono de pelo grueso y larga cola que habita en zonas de montaña de difícil acceso. Su alimentación se basa en frutas, hojas y flores. Las principales amenazas del mono choro de cola amarilla son la construcción de rutas de acceso a sus hábitats y la destrucción de estos para actividades agrícolas. En los bosques nublados del norte de Perú, su población se estima en solo 250 ejemplares. Y por último, la danta montañera.
El Tapirus pinchaque, también llamado danta montañera o tapir de montaña, es un animal considerado exótico que habita los alrededores de la cordillera de los Andes, sobre todo por la parte de Perú. Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats como la tala y la quema. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Luego de observar el video sobre los animales, sobre su hábitat y qué realmente amenaza su bienestar. ¿Quién lo amenaza? Es el ser humano, como hemos podido observar y escuchar en el video. ¿De qué manera amenaza? Con la tala de árboles, con la caza para la venta, con la destrucción del ambiente donde ellos viven. Por ese motivo, nuestra meta del día de hoy es reflexionar y explicar la forma en la que los seres humanos generamos amenazas para algunos animales de nuestro país. Así que, chicos, pongan mucha atención en el desarrollo del tema. Para poder comprender la información sobre los animales amenazados del Perú, antes necesitas conocer algunos conceptos importantes. ¿Qué es la diversidad biológica? La constituyen la variedad de plantas y animales sobre el planeta. La especie humana depende de la diversidad biológica para sobrevivir. Como ustedes pueden observar, tenemos la variedad de animales, aves, delfín, foca, así como también la variedad en las plantas. Ahora vamos a conocer un poco más de lo que es la flora y la fauna. La flora es la vegetación propia de una región que está determinada por el clima y otros factores del ambiente. Por ejemplo, tenemos acá la puya de Raimondi, la orquídea zapatito, caoba y la flor de Amancaes. Ahora vamos a hablar de la fauna, que es el conjunto de animales que comprende una región o país. La fauna se divide en silvestre, animales no criados por los humanos y doméstica, animales criados por los humanos. Como podemos observar acá, la oveja y la llama. Queridos estudiantes, ustedes me dirán, Miss, ¿por qué le dicen animales en peligro de extinción? Ahora vamos a saber, ¿por qué le llaman así? Son especies de animales en riesgo de desaparecer del planeta. Si no se toman medidas para protegerlo de las amenazas, como por ejemplo el puma, el cóndor y el tapir andino. Así que, chicos, ya saben, tenemos que cuidar a nuestros animales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Protegiéndolos de las amenazas. Queridos estudiantes, para aprender sobre el modo en que el ser humano se relaciona con el ambiente y genera amenazas a los animales, leamos los siguientes casos. El oso de anteojos u oso andino. Este mamífero vive en la cordillera de los Andes del Perú y de otros países de Sudamérica. En los últimos 40 años, diversos grupos de personas han talado los árboles donde viven los osos andinos, con el fin de obtener madera o dedicar esos terrenos a la agricultura, la ganadería y la minería. Esta es la principal causa que en la actualidad haya pocos ejemplares de esta especie, pues mueren al no encontrar los alimentos apropiados para su naturaleza. Ahora vamos a hablar del maquizapa o mono araña negro. A este mamífero se lo caza de manera indiscriminada para venderlo como mascota o consumir su carne. Adicionalmente, con el fin de obtener más terrenos dedicados a la siembra y a la cría de ganado, los seres humanos han ido destruyendo el ambiente natural donde vive esta especie. El zarcillo, Gaviotín zarcillo. Esta ave vive en las islas guaneras del mar peruano. Por la extracción del guano, está perdiendo los lugares donde anida. Asimismo, la pesca excesiva de anchoveta ocasiona que su alimento sea escaso.
Felizmente cuenta con lugares protegidos donde puede anidar, como la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Las Islas Guaneras están en el Océano Pacífico. Se llama así porque las aves marinas que viven en ellas dejan ahí una gran cantidad de sus heces, las cuales conforman el guano, que es un excelente abono. El ser humano lo recoge y luego lo vende. Queridos estudiantes, ya hemos hablado sobre el oso andino, el mono araña negro y ahora el gaviotín zarcillo. Ahora también ya hemos aprendido y sabemos qué actividades humanas amenazan a estos animales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justo? Queridos estudiantes, observando las siguientes imágenes podemos decir lo siguiente, que los seres humanos nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos. De él tomamos nuestros alimentos y los materiales para construir nuestras casas y confeccionar nuestra ropa. Por ejemplo, si vivimos cerca al mar, un río o un lago en el que hay peces, nos dedicaremos a pescar para alimentarnos o venderemos el pescado para obtener dinero y comprar objetos y alimentos que necesitamos. Es muy cierto. Sin embargo, muchas veces olvidamos de que si pescamos sin parar, se pueden acabar algunas especies, por lo cual más adelante no habrá este recurso para pescar. Además, tampoco tendrán cómo alimentarse las aves que se nutren de esos peces. Queridos estudiantes, ahora vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Conoces algunas medidas para que las actividades de supervivencia del ser humano no generen amenazas para las especies animales? ¿Cuáles dirán ustedes? Aquí te presentamos algunas. Para evitar la pesca excesiva, se han creado las vedas, que son periodos en los cuales está prohibido pescar algunas especies, con el fin de que puedan crecer, desarrollarse y reproducirse. Si se pescan los peces pequeños, no llegarán a reproducirse y las especies terminarán por desaparecer. Para evitar el problema de la destrucción del ambiente debido al corte o tala de árboles en los bosques, ahora se reforesta. Esto significa que por cada árbol que se corta se siembran 5. El problema es que los árboles demoran bastante tiempo en crecer. Y si se cortan muchos, los animales tendrán que buscar otro lugar donde vivir. Otra forma de evitar la destrucción del ambiente de los animales es la creación de áreas naturales protegidas. En nuestro país existe el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que se encarga de la conservación de la diversidad biológica de especies de flora y fauna. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Son espacios del territorio nacional, tanto terrestre como marinos protegidos, para conservar la diversidad biológica, los valores culturales, paisajísticos y científicos que contribuyen a un constante y sostenible desarrollo del país. Ahora les hago la siguiente pregunta. En las áreas naturales protegidas, ¿está prohibido que los seres humanos realicen actividades para su subsistencia? Buena pregunta. Ahora les voy a responder. Se podría pensar que estas áreas son escenarios intocables, donde los seres humanos no pueden realizar actividades para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, no es así. En estas áreas, las comunidades locales establecidas desde hace mucho tiempo tienen garantizado el derecho a realizar las actividades necesarias para satisfacer sus necesidades, pero siempre cuidando el hábitat de las especies de flora y fauna, a fin de proteger la biodiversidad de nuestro país. Les voy a dar un dato adicional. En el Perú existen 158 áreas naturales protegidas. Queridos estudiantes, qué interesante el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Hemos conocido algunas de las actividades que realiza el ser humano y que amenaza con la existencia de los animales.
pero también aprendimos que debemos realizar actividades que nos permitan vivir y a la vez proteger a los animales y su ambiente. Queridos estudiantes, ha sido la culminación de otro tema de Aprendo en Casa. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.